¿Qué tal? En este vídeo vamos a hacer un análisis de Mercadona, la mayor cadena de supermercados que tenemos aquí en España. Acaba de presentar resultados recientemente, entonces vamos a analizar las cuentas del último año de forma muy rápida y muy sencilla como siempre, y también vamos a hacer un par de valoraciones para intentar entender qué precio podría tener la empresa o qué valor podría tener si saliera a cotizar a bolsa, ¿vale? ¿Qué tamaño tendría dentro de lo que conocemos como el IBEX 35? Todo esto lo vamos a ver de la forma más rápida, sencilla y práctica posible. Como siempre, dar un like, suscríbete si todavía no lo estás, pero sobre todo dar un like para que todo esto pueda llegar a mucha más gente. No me enrollo más y vamos al lío. Vale, en primer lugar, como te decía, si estás viendo este vídeo principalmente desde Latinoamérica, seguramente no te suene Mercadona, pero Mercadona es, podríamos decir, la mayor cadena de supermercados que tenemos aquí en España, ¿vale? De hecho, como estás viendo en este gráfico ahora mismo, es, en cuanto a cuota de mercado, es la empresa más grande con diferencia, la cadena de supermercados más grande con bastante diferencia con sus principales competidores. Y para acceder al último informe financiero de la empresa, pues simplemente solo tienes que escribir en Google memoria anual de Mercadona o informe anual o lo que quieras, te metes en la página web de la propia empresa y aquí te podrás descargar este informe anual, ¿vale? Se te abrirá este informe y pues aquí ya puedes empezar un poco a ver todos los datos de la empresa de este último año, ¿vale? Como ves, la empresa tiene ahora mismo alrededor de 1.700 tiendas repartidas principalmente en España, tiene algunas en Portugal, pero como ves, principalmente la gran mayoría están en España, ¿vale? Tiene unos 104.000 trabajadores, de los cuales prácticamente 100.000 están en España, ¿vale? Principalmente es una empresa española y es la mayor empresa en facturación, como puedes ver aquí, es una de las mayores empresas junto con Repsol de más facturación dentro de España, pero concretamente de empresas que facturan en España. Por ejemplo, ahora verás que Mercadona, pues aquí hemos hecho un Excel que ahora veremos, ¿vale? Factura unos 33.000 millones aproximadamente de euros este último año, y esto pues en España, si cogemos las empresas del IBEX 35, pues aquí ocuparía pues a lo mejor la séptima o octava plaza más o menos, que sería entre ACS, la empresa de Florentino Pérez, y IAG, ¿no? Iberia, Vueling, etcétera, esta aerolínea, ¿vale? Entonces, al final sí, sería la séptima o octava o lo que sea, lo que pasa que al final todas estas empresas venden en todo el mundo. Mercadona, como has visto, es principalmente una empresa que vende en España, ¿vale? Por lo tanto, si cogemos las empresas que venden en España, concretamente en particular, verás que es de las más grandes del país, ¿vale? Una vez visto esto, también vamos a ver que en su momento estuvimos viendo la semana pasada, hicimos un vídeo, un short, donde vimos que realmente Mercadona gana 3 céntimos por cada euro que ingresa, ¿vale? Todo esto es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a empezar con un análisis. Aquí cogemos una plantilla Excel. Entonces, aquí lo que hemos hecho ha sido coger todos los resultados, no solo los de este último año, que es el informe que te acabo de enseñar, sino hemos cogido también los de muchos años anteriores y hemos hecho aquí una tabla resumen, ¿no? Y hemos hecho algunos cálculos y tal. Entonces aquí nos vamos a ayudar para hacer un análisis de la empresa. Alguna vez te he contado que esto también te pasaré el enlace para que te lo descargues. Te he hablado siempre de lo que para mí son los 4 pilares más 1, digamos, porque en total son 5 pilares para analizar una empresa, ¿vale? Analizando estos 5 pilares de manera muy sencilla, ¿vale? Podrás conseguir entender entre el 80%, más del 80%, me atrevería a decir, de una compañía, ¿vale? De cualquier empresa, para tener un primer análisis de fondo, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a analizar, cada uno de estos pilares. Vamos a empezar analizando la generación de caja, es decir, recuerda que beneficio no es lo mismo que generación de caja. Te dejaré un vídeo aquí arriba para que lo veas. Si me sigues de hace tiempo ya sabes que hago mucho hincapié en esto, ¿vale? Entonces, después de haber hecho algunos ajustes, ¿vale? Veríamos que el beneficio real o más específico que genera la empresa, pues este último año han sido unos 2.300, no llega a algo menos, 2.200 millones de euros aproximadamente, ¿vale? Entonces, esto hemos visto que vamos viendo que va evolucionando, va creciendo bastante en los últimos años. Ahora veremos un poco más de esto, ¿vale? Luego vemos la rentabilidad y los márgenes, es decir, sobre lo que invierte la empresa, sobre todo esto que tiene que invertir para abrir nuevas tiendas, nuevos supermercados por España y por Portugal principalmente. Luego eso le genera un beneficio, ¿no? Pues ese beneficio que genera sobre lo que ha tenido que invertir, ¿cuánto es? Principalmente lo medimos con lo que llamamos el ROIC, o retorno sobre el capital invertido. Y en este caso, en esta empresa está alrededor de un 15%, ¿vale? Y vemos que también ha ido creciendo en los últimos años. Esto, para saber si es bueno o malo y tal, tendremos que ver más cosas, porque aquí que me digas que el beneficio son 1.300 millones o que me digas que el ROIC son 15%, pues bueno, me falta todavía mucha información para tomar decisiones, ¿vale? Pero esto lo veremos ahora. Entonces, ahora hemos visto el ROIC, este nos dice lo que gana la empresa respecto a lo que se ha invertido, pero luego también tenemos que ver los márgenes, es decir, esto que gana la empresa respecto a lo que ha ingresado la empresa, ¿vale? Que aquí es donde verás que realmente, por ejemplo, el beneficio neto, después de haber pagado intereses, impuestos y tal, ¿vale? Le queda un 3,1%. ¿Qué quiere decir? Que por cada euro
euro que ingresa Mercadona, gana un 3%, que serían esos 3 céntimos que te contaba en aquel vídeo y que tanta gente decía que no puede ser, que es imposible, que tal, que no sé qué. Y esto es al final porque es una empresa que va a volumen, no va a ganar mucho dinero por márgenes, ¿vale? El sector del consumo, de la alimentación, es un sector que tiene muy pocos márgenes, ¿vale? Pero es un sector que va a volumen, es decir, la empresa gana un 3%, sí, pero gana un 3% o algo más, pero ingresa casi 33.000 millones, por lo tanto ese 3% de 33.000 millones pues son más de 1.000 millones de euros, como ves aquí, de beneficio neto, ¿vale? Es una empresa que genera mucho beneficio neto, pero al final el porcentaje sobre lo que ingresa es bastante bajo, ¿vale? Hay negocios que son de margen y hay negocios que son de volumen. Y en este caso, una empresa de alimentación normalmente es un negocio de volumen. Entonces, esto es, de estos márgenes, hemos visto el margen de beneficio, que es que la empresa acaba ganando al final 3 céntimos de cada euro que ingresa, pero el margen bruto por ejemplo, nos dice, por ejemplo, las pizzas que vende Mercadona, pues normalmente se las ha hecho un proveedor, ¿no? Pues este proveedor se lo vende a Mercadona y Mercadona lo vende, vale, pues por cada euro que ingresa Mercadona por esa pizza, por ejemplo, en este caso lo que acaban ganando son 25 céntimos. Los otros 75 se los ha pagado, principalmente, lo que nos dicen sus cuentas, se los ha pagado al proveedor. Pero ¿qué pasa? Que de esto luego la empresa tiene que seguir pagando, pues tiene que pagar al personal, tiene que pagar otro tipo de gastos operativos, ¿no? Como puede ser el marketing, etcétera, amortizaciones y tal, que eso luego lo acabamos ajustando. Bueno, y de hecho lo ajustamos para obtener este EBITDA, ¿no? Que es este beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, lo que siempre llamamos como un beneficio bruto ajustado, ¿vale? Que sería un 6%. De aquí le quitamos intereses, impuestos y nos acaba quedando estos 3 céntimos por cada euro que ingresa, ¿vale? Esto, como te digo, ahora veremos si es más, menos, mejor, peor y tal, ¿vale? Y luego, si este beneficio, hemos dicho beneficio no es lo mismo que generación de caja, esta generación de caja es este free cash flow, pues esto sobre los ingresos, estos 1.200 millones de beneficio ajustado que hemos dicho que genera la empresa sobre los ingresos, sería un 4% aproximadamente. Es decir, que realmente lo que gana Mercadona no son 3 céntimos por cada euro que ingresa, sino que son pues, casi 4 céntimos por cada euro que ingresa, ¿vale? Pero que al final sigue siendo lo mismo de fondo. El tercer pilar que veíamos normalmente en esta plantilla que te he dicho que te podrás descargar en la descripción es mirar la deuda que tiene la empresa, el endeudamiento, ¿vale? Que una empresa tenga 1.000 millones, 10.000 millones, 100.000 millones de deuda no quiere decir que sea mucho o poco, ¿vale? O sea, no quiere decir que esté muy endeudada, dependerá de lo que genera de beneficio esa empresa. Por eso siempre nosotros, si tenemos que medirlo de una vez, de una forma, yo siempre digo que una buena forma de verlo es decir, vale, ¿cuánta deuda tiene la empresa respecto a este beneficio bruto que genera, ¿vale? Es decir, ¿cuántos años debería estar la empresa dedicando o destinando todo el beneficio bruto que genera para poder repagar esas deudas que tiene, ¿vale? En este caso, como Mercadona no tiene deuda, ¿vale? La deuda financiera neta, es decir, la deuda que tiene menos el dinero que la empresa tiene en cuenta corriente, es negativo, ¿vale? Es decir, no tiene deuda y encima tiene mucho dinero en cuenta corriente. Por lo tanto, se dice que la deuda neta es negativa, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, como la deuda neta es negativa, pues la deuda neta negativa dividido entre este EBITDA, pues al final nos va a dar una cifra negativa, ¿vale? Por lo tanto, diríamos que la empresa directamente no tiene deudas, ¿vale? Entonces, luego, el cuarto pilar, hemos dicho, vale, ya hemos analizado estos 3 pilares que son los más importantes, ¿vale? Para entender un poquito la empresa concretamente, pero luego esto de por sí solo no nos dice nada, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O cuál es lo siguiente que vemos? Pues el tema del crecimiento, ¿vale? Vemos el crecimiento de los ingresos y vemos el crecimiento de cada una de estas partidas que ya hemos analizado. Es una empresa que ha crecido en ingresos, como ves, los últimos años, ¿vale? Ha crecido a una razón de un 8% anual, ¿vale? Esta CAGR es la tasa de crecimiento anualizada, ¿vale? Cada año de media, estos últimos años ha crecido un 8%, ¿vale? Es una empresa que crece bastante, teniendo en cuenta que está dentro del sector del consumo, que el consumo, pues al final puede incrementar al ritmo de la inflación, ¿no? Un 2-3% aproximadamente, pues en este caso, pues es una empresa que crece mucho más que la propia inflación, ¿vale? Aunque estos últimos años sí que es verdad que hemos tenido algo más de inflación y este tipo de empresas, pues obviamente lo han notado en incremento de ingresos, ¿vale? Pero como está expandiéndose por toda España y sobre todo ahora está empezando por Portugal, pues eso también le hace poder incrementar más sus ingresos, ¿vale? Entonces, a nivel de ingresos vemos que crece y luego aquí, pues en esta plantilla vemos de forma rápida si mejora este free cash flow, esta generación de caja, esta rentabilidad
rentabilidad, estos márgenes, este margen de free cash flow también y este nivel de endeudamiento, cómo ha ido evolucionando dentro de los últimos años, ¿vale? Porque al final no solo nos interesa saber cómo está ahora, sino si los últimos años ha mejorado o la tendencia es que vaya a empeorar. Y en este caso vemos que en el caso de Mercadona ha mejorado en todos los casos, menos en el caso del margen bruto, que es esto que te comentaba, que es el dinero que le queda a la empresa después de haber pagado directamente a los proveedores. Luego tiene que hacer frente a más gastos de personal, de marketing, de tal, de todas estas cosas. Pero quitando solo lo que le ha costado, o sea, lo vende y luego lo que tiene que pagarle al proveedor, pues eso que ha tenido que pagarle al proveedor ha empeorado. Es decir, ahora le paga más que los últimos años, ¿vale? Pero como ves, es insignificante, ¿vale? O sea, al final este margen bruto se ha reducido, sí, pero ahora es un 24,5% lo que le queda y anteriormente era un pelín más, un 25 26%, ¿vale? Pero, bueno, es realmente insignificante, pero luego ha conseguido optimizar costes por otro lado porque, por ejemplo, el EBITDA o el beneficio neto incluso sí que le ha mejorado durante los últimos años, ¿vale? Durante el último año y sobre todo en el acumulado de los últimos 5 años. La deuda, como hemos dicho, bueno, está ok porque hemos dicho que no tiene deuda neta negativa, por lo tanto está ok, pero incluso ha mejorado durante los últimos años, o sea que tiene menos deuda incluso porque ha seguido sin endeudarse y acumulando mucho dinero en su cuenta corriente, ¿vale? Por lo tanto, la deuda neta negativa sigue siendo incluso mejor todavía porque tienen más dinero, ¿no? Entonces, ya tenemos los 4 pilares y si te fijas, esta plantilla la llamamos la plantilla de los 4 pilares más 1, ¿vale? No son 5, pero decimos 4 más 1, porque es primero, ya hemos cogido todos los que ya hemos analizado, ¿no? La generación de caja, la rentabilidad de los márgenes, el endeudamiento, hemos visto el crecimiento o la evolución de cada uno de estos pilares y luego nos falta entender o saber, para saber si esto es bueno o malo, si yo digo que decimos que Mercadona genera un 15% de rentabilidad, o que genera un 3% de beneficio, o que genera un 6% de EBITDA, o que genera un 4% de free cash flow, o que no tiene deuda, o que genera 1.000 millones de free cash flow, pues no sabemos, para saber si esto es bueno o malo, tendremos que saber si es mejor o peor que la competencia, empresas comparables a Mercadona. Entonces aquí lo que hemos hecho ha sido un análisis rápido de empresas comparables a Mercadona que tenemos que cotizan en bolsa, ¿vale? Que son, pues, como tenéis aquí, Tesco, que es una cadena similar a Mercadona, pero en Reino Unido. Tenemos a Carrefour, ya la conoces, es francesa, pero está prácticamente por todos lados, Tesco igual, y tenemos también la cadena de supermercados Ahold, que esto sería una empresa muy similar a lo que hace Mercadona en España, pero en este caso en Países Bajos, ¿vale? Entonces cogemos algunos datos y lo que ya hemos analizado un poco aquí arriba y extraemos también datos de estas empresas. Yo, por ejemplo, pues lo puedo extraer de páginas de información financiera como puede ser TKR, Investing.com, Yahoo Finance, etcétera. Lo ideal es irte a los informes anuales, igual que hemos hecho con Mercadona, ¿vale? Ir al informe anual de cada una de ellas y extraerlo tú manualmente. Que no, pues te puedes meter, pues eso, aquí en Investing lo tienes, o, como te digo, en TKR, Yahoo Finance y tal, lo tienes. Entonces aquí lo que nos interesa es eso, hacer una comparación de decir, vale, pues estos margen bruto que generaba Mercadona, ¿no? Después de haberle pagado a sus proveedores es un 24%. ¿Pero cuánto es en sus empresas comparables, en sus competidoras? Pues ves que es mucho menos. Incluso ellas pagan más a sus proveedores. En el caso de Ahold no, es mejor que Mercadona porque le queda más margen todavía después de haber pagado a sus proveedores. Pero luego este EBITDA, al final, que generan este beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, es mejor, digamos, en Mercadona o es similar a Ahold, pero mejor que las otras dos comparables. El beneficio neto, estos 3 céntimos que hemos visto por cada euro que ingresaba, ¿vale? Al final es poco, o puede parecer poco, pero es que es con diferencia la empresa que más gana del sector entre sus comparables, ¿vale? Y luego también, pues eso, a nivel de tiendas, todas ellas tienen muchísimas más tiendas, pero si te fijas, Mercadona por cada tienda ingresa mucho más dinero que sus comparables. Al mismo tiempo también crece la empresa, el crecimiento de los últimos años, hemos dicho que era un 8%, pero es que el resto de empresas, el resto de comparables, si te fijas, sobre todo Tesco y Carrefour, crecen alrededor de un 3%. Ahold sí que crece un poquito más, pero al final es un 7, es menos incluso de lo que crece Mercadona. Y este es un dato muy interesante porque en deuda neta hemos visto el resto están endeudadas, es decir, el resto tienen que estar tendrían que estar unos 3 años dedicando prácticamente su beneficio bruto a repagar la deuda para poder quedarse sin deuda. En el caso de Mercadona es mejor todavía porque no tiene nada de deudas, ¿vale? Y luego, a nivel de rentabilidad, hemos visto que, bueno, en este caso hemos puesto un 12%, ¿vale? Porque me estará cogiendo otro dato, pero es un 15% lo que genera, en este caso,
Mercadona de rentabilidad, y vemos que es también con diferencia la mejor empresa del sector generando rentabilidades, ¿vale? Por lo tanto, ahora a la hora de hacer un análisis, de hacer una comparación, de ver cuánto puede valer Mercadona en este caso, vamos a ver cuánto están cotizando. Estas empresas son cotizadas en bolsa, las comparables. Mercadona no cotiza en bolsa, entonces para saber qué precio podría tener Mercadona si saliera a cotizar a bolsa, diremos, vale, estos ingresos que podemos estimar a futuro hacemos un análisis y estimamos ingresos de a futuro para Mercadona, o estos mismos ingresos que tiene ahora mismo, ¿vale? Lo relacionamos con lo que vale la empresa en bolsa. Es decir, por ejemplo, Ahold ahora mismo genera unos 88.000 euros de ingresos, ¿vale? Y vale en bolsa unos 39.000 millones. ¿Esto a qué equivale? Esto equivale a unas aproximadamente 0,44 veces su valor, es decir, vale en bolsa 0,4 veces los ingresos que genera, ¿vale? Por lo tanto, podemos entender que podemos aplicarle lo mismo a Mercadona. Ahora veremos un poco lo que te quiero decir con esto. Entonces vamos a ver a cuánto cotiza cada una de ellas, y vemos aquí un resumen, ¿no? Es decir, Tesco cotiza en bolsa a 27 veces el beneficio que genera, Carrefour a 12,5 veces, Ahold a 13 veces, lo que hemos visto de los ingresos, ¿no? Cotizan a 0,44 veces los ingresos que generan, Carrefour a 0,3 y Tesco a 0,48. Pues cogemos todo esto, ¿vale? Y hacemos una valoración y decimos, vale, podemos entender que si Mercadona saliera a cotizar a bolsa, como la más parecida es Ahold, porque las otras eran bastante peores a nivel comparativo, diremos, vale, realmente es la mejor de todas con bastante diferencia, como hemos visto, pero si se tendría que parecer alguna, se parecería a Ahold. Por lo tanto, podemos entender que si sale a bolsa, los inversores van a valorarla más o menos al mismo nivel o con los mismos múltiplos que valoran a Ahold. Entonces, si cogiéramos estos datos de Mercadona y le aplicamos los múltiplos de Ahold, es decir, los ingresos de Mercadona, que son casi 33.000 millones, lo multiplicamos por 0,44, bueno, y hacemos algunos ajustes, porque recuerda que precio de mercado o valor en bolsa no es lo mismo que valor de empresa, ¿vale? Esto te dejaré un vídeo en la descripción para que lo entiendas, que lo explicamos en un minuto el otro día con un ejemplo muy sencillito, ¿vale? Entonces, hacemos todos estos ajustes y nos daría que más o menos, si Mercadona saliera a cotizar a bolsa, se podría valorar entre unos 18.000 millones de dólares aproximadamente, de euros, si lo comparamos, si tenemos en cuenta que se va a valorar a los mismos múltiplos que Ahold. Pero hemos visto que esta empresa es bastante mejor que Ahold, por lo tanto podemos entender que los inversores incluso están dispuestos o podrían estar dispuestos a pagar una prima adicional porque Mercadona tiene muchísima más calidad a nivel de empresa que sus comparables, además de que no tiene deuda, y eso es algo que suele gustar muchísimo a los inversores, ¿vale? Entonces, aquí, si por ejemplo ponemos una prima del 10%, pues se podría llegar a valorar a unos 20.000 millones. Si ponemos una prima del 20%, pues a 21.000 millones aproximadamente. Entonces, para ver esto, lo que hacemos un análisis por descuento de flujos, para ver un poquito más detallado cuánto puede llegar a valer la empresa. ¿Sabes? Recuerda que un análisis por descuento de flujos, lo hemos explicado muchas veces, te dejaré también una lista de reproducción por aquí arriba para que le des un vistazo, pero básicamente un análisis por descuento de flujo lo que nos hace es, igual que hemos visto últimamente también con el caso de Tesla, en el caso de Nike, etcétera, es al final estimar los beneficios que se espera que va a generar la empresa a futuro y al final intentar traerlos a día de hoy a una tasa de descuento, ¿vale? Si tienes alguna duda, puedes mirarte esa lista de producción, nosotros en la newsletter hablamos muchísimo de esto y tal, si te interesa todo este tipo de temas. Entonces, en esta plantilla que hicimos hace poco, hicimos un programa que vamos a hacer a principios de mayo, como te he dicho, ya no te puedes suscribir, ya están las plazas cerradas, pero ahí vamos a regalar una plantilla, ¿vale? Donde introduciendo unos pequeños datos podemos llegar a hacer algunas pequeñas proyecciones, estimaciones y tal de cuántos beneficios y cuánto EBITDA o cuánto beneficio bruto puede generar la empresa los próximos años, y sobre todo cuánto free cash flow, esta generación de caja que puede generar la empresa, cuál va a ser más o menos la proyección de los próximos años, ¿vale? Entonces, cogiendo esto es al final el beneficio que se espera que va a generar a futuro la empresa, lo metemos en esta plantilla de descuento de flujos y nos lo calcula automáticamente, nos hace los ajustes automáticamente que te he comentado alguna vez, si te interesa todo esto y que veremos mucho más a fondo en este programa avanzado, que ahora ya, como te digo, no puedes entrar, pero podrás entrar más a futuro porque dejaremos esto grabado y podrás acceder después a ver el contenido grabado. Y al final nos sale que la empresa, en base a sus beneficios a futuro, podría valer Mercadona, ya hemos dicho que podría valer más
que sus comparables, pero en este caso podría valer entre 26 y 27 mil millones, que esto ya nos cuadra incluso un poquito más, ¿vale? Hemos visto si la valoramos acorde a sus empresas comparables, acorde a Ahold en este caso, pues podría valer entre 18 y 21 mil millones aproximadamente de euros, pero teniendo en cuenta que es bastante mejor que la competencia, el mercado podemos entender que la acabará valorando muchísimo mejor y al final acabará siendo una empresa que podría incluso justificar aparentemente, y hemos hecho una valoración bastante conservadora con lo que tienes aquí, y podría tener, pues lo que hemos visto, este valor de aproximadamente 26, 27 mil millones de euros de valor. Y esto, para que te hagas una idea, más o menos, si Mercadona saliera a cotizar a bolsa, sería aproximadamente, pues la 1, 2, 3, 4, 5, la sexta empresa más grande del IBEX 35, ¿no? Donde cotizan las empresas más grandes y con más volumen de negociación de la bolsa española, ¿vale? Sería, pues eso, después de CaixaBank y antes de AENA. Y recuerda sobre todo que esta empresa pues podría llegar a valer esto, pero porque también nos estamos ayudando de los comparables, y que cuando nos ayudamos de las empresas comparables tenemos que coger no solo las empresas similares a Mercadona en este caso, sino dentro de los comparables la que más se parece a nivel de resultados, la que puede ser un comparable más preciso. Incluso también, si vemos que es mejor todavía que ese mejor comparable que podemos encontrar, pues podemos entender que la empresa se va a poder llegar a valorar a una prima adicional. Y también otra cosa que has aprendido aquí seguramente es, entre muchas otras, ¿vale? Aparte de todo lo que hemos visto de cómo analizar de forma rápida una empresa y tal, que como te digo tendréis los enlaces en la descripción, al final lo que interesa y algo que has aprendido seguramente, pues es esto de que precisamente el beneficio de una empresa, aunque pueda parecer aparentemente poco a nivel porcentual, hay empresas que van por volumen, y a lo mejor un 3% de beneficio es poco, pero un 3% sobre bastantes decenas de miles de millones de euros, pues a lo mejor acaba siendo un resultado, un beneficio bastante interesante, ¿vale? Y como te decía, te recuerdo que esta plantilla la vas a poder adquirir si estás suscrito a Evolytic Pro, porque próximamente vamos a hablar de esto. Evolytic Pro es nuestra membresía mensual o anual, donde directamente hacemos análisis cada semana, 10 días aproximadamente, te enviamos un análisis por versión escrita y versión audio, analizando situaciones reales como puede ser esta, y lo analizamos, lo puedes escuchar, lo puedes leer, y luego extraemos todo lo que son las lecciones y aprendizajes de análisis de empresas, de valoración de empresas y de finanzas corporativas, ¿vale? Pues ahí veremos esto un poco más a fondo, veremos otros detalles que no hemos visto aquí, y verás sobre todo también, ya te podrás descargar esta plantilla para tú hacer tus propios análisis de Mercadona, y luego incluso poder seguirla actualizando a futuro para ver cuánto puede valer realmente la empresa y tal, ¿vale? La plantilla concretamente no, la plantilla de descuento de flujos no, porque esto ya sabes que es para el programa de valoración de empresas que haremos a principios de mayo, y que luego ya estará disponible posiblemente más adelante, ¿vale? Así que si te interesa todo esto de Evolytic Pro, quieres dar una vuelta y tal, te dejo el enlace en la descripción. Y recuerda que si no estás suscrito en el momento de nosotros enviar el análisis, no vas a poder acceder a él. Así que lo dejo aquí, espero que te haya gustado este vídeo, espero que te haya gustado todo esto de valoración de forma más sencilla y práctica, con ejemplos reales, que es de lo que nos caracterizamos tanto por aquí como por la newsletter, como por redes sociales, como sobre todo por Evolytic Pro. Si te gusta todo este tipo de contenido, pues como siempre, suscríbete, da un like, todo esto que nos ayuda tanto a seguir creciendo, y a que todo este contenido, que ya sabes que es bastante complicado, que a la gente le pueda interesar, que pueda llegar sobre todo a la gente que le interesa. No me enrollo más. Si no te gusta todo este tipo de contenido, pues ni te suscribas, ni le des like, ni nada, y nos vemos en el próximo vídeo.